Gracia significa regalo inmerecido, y este regalo inmerecido es la salvación de nuestro Señor Jesucristo, porque como comentamos hace un momento, somos pecadores culpables, no merecíamos su perdón, no merecíamos su salvación, pero Él nos las otorgó por amor. Amén. Y pues bueno, a través de estas dos historias vamos a poder aprender que aun a pesar de nuestras imperfecciones y de nuestros errores, encontramos esperanza de una vida nueva en el perdón de nuestro Señor Jesucristo. Y esta experiencia del perdón de nuestro Señor Jesucristo la vivieron dos mujeres en la Biblia, fueron más, pero nos vamos a enfocar en dos mujeres que son la mujer adúltera y María Magdalena. A través de sus historias descubriremos cómo el perdón divino puede transformar nuestras vidas y darnos un propósito más profundo, un propósito muchísimo más grande que lo que nosotros podríamos llegar a imaginar, un propósito más grande y más lleno de vida que lo que nosotros podríamos desear. Así que antes de iniciar, vamos a ir a Juan capítulo 8, versos del 1 al 11, y vamos a comenzar poniendo nuestras vidas y este tiempo en manos de nuestro Dios. Amén. Cierra tus ojos. Bendito Señor y Dios, te damos gracias, Padre, porque eres bueno, porque nos muestras, Señor, cuán importantes somos para ti, Señor, y cuánto nos amas, bendito Padre, que con tanto amor, Señor, has insistido para que nosotras podamos estar aquí, Señor. Te damos gracias porque esto ha sido también planeado por ti, bendito Dios. Ha estado dentro de tus planes perfectos, Señor, porque sabemos, Señor Jesús, que quieres hablar a nuestras vidas, Señor, que quieres ofrecernos ese perdón maravilloso que puede restaurar nuestras vidas. Te rogamos que por favor nos ayudes a estar atentas a tu palabra. Te rogamos que como tú conoces, nuestros cuerpos se llegan a cansar, ya jugamos, ya nos divertimos, ya comimos, nos llega a dar el mal del jabalí, así que te suplicamos, Señor, que ese sentimiento, esa hambre, ese cansancio no se gobierne nuestros cuerpos, Señor, sino que sea tu Espíritu Santo tomando el control de todos nuestros sentidos, Padre, ayudándonos, bendito Dios, a tener esa sed y hambre, pero ahora de ti, bendito Padre. Te damos gracias, Señor, y ponemos nuestras vidas, Señor, y este tiempo en tus manos, y te ruego que seas glorificándote en todo momento, que sean tus palabras y que sea tu Espíritu Santo hablando, Señor, a través de mi vida, Señor, para tus hermosas hijas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, para comenzar con el contexto de esta historia, de cómo la mujer adúltera tiene un encuentro con la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Salud. Toda esta historia inicia en un día soleado en Jerusalén. Nuestro Señor Jesucristo se encontraba enseñando a multitudes. Y es que nuestro Señor Jesucristo esto era lo que hacía todo el tiempo. Él se encontraba enseñando y también todo el tiempo se encontraba rodeado de multitudes curiosas, de personas curiosas, porque a las personas les gustaba mucho ver cómo Jesús hacía milagros, cómo hacía maravillas, y también les gustaba mucho escuchar las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, porque decían que nadie jamás había hablado como nuestro Señor Jesús, con esa autoridad, con ese amor con el que Él lo hacía, y siempre lo andaban siguiendo, incluso así se fuera bien lejos, ahí iban detrás de Él. Y a través de Él se encuentra en este lugar, en el templo, enseñando, y están a punto de traerle a una mujer descubierta en adulterio. Pero que nuestro Señor Jesucristo estaba preparando una lección más profunda y más poderosa, no solo para la mujer que le iban a llevar, no solo para los hombres que estaban llevando a la mujer, no solo para la multitud que estaba expectante, que estaba escuchando las enseñanzas de Dios, sino que hoy también es para nosotras. Amén. Amén. Y vamos a comenzar con los versículos 1 y 2, que dice: y Jesús fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él. ¿Cuántos fueron hacia él? Todo el pueblo fue hacia él, y sentado él les enseñaba. Aquí podemos ver que nuestro Señor Jesucristo se dirigía al monte de los olivos, y es que este era el lugar donde nuestro Señor se apartaba para tener comunión con el Padre. Y siempre lo andaban siguiendo las multitudes que hasta allá lo iban a seguir. Incluso cuando fue lo de la multiplicación de los panes, nuestro Señor Jesucristo, cuando todos vieron las maravillas que había hecho Dios multiplicando la comida, quisieron apoderarse de Él, porque dijeron que ese era verdaderamente el Mesías prometido. Y cuando nuestro Dios se dio cuenta, lo que hizo fue
irse y cruzó el mar hacia Capernaum, y aún así la gente tomó las barcas y fueron hacia Jesús a buscarlo. Se dice que no había tantas barcas, pues eran más de 5,000 personas, unos hasta se fueron caminando posiblemente. O sea, tanta era su curiosidad, tanto era su deseo, tanto era esa insistencia de estar cerca de Jesús, que hacían lo que fuera por estar cerca de Él, y esta no fue la excepción. Nuestro Señor Jesucristo se había ido a apartar para orar, y ahí fue la multitud hambrienta y sedienta de verdad y de esperanza, porque eso era lo que les daba nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros debemos de aprender que así como estas personas, nosotros tenemos que ser parte, tenemos que anhelar ser parte de esa multitud que sigue a Jesús, que desea seguir a Jesús. Pero a diferencia, nosotros debemos de desear seguir a Jesús, no por lo que podamos obtener de Él, no por sus bendiciones, no por sus milagros, sino por su presencia misma, por quién es Él, porque realmente nuestra alma le necesita. Amén. Y vamos a ver los siguientes versículos, por favor, del 3 al 4. Que dice: entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. Este era un pecado que realmente era muy grave, y que hasta la fecha yo creo que si alguien te dice: ay, esa mujer pecó, pues todos se la quedan viendo y empiezan a murmurar, ¿no? Porque se les hace algo sumamente grave. Y dice que la pusieron en medio. ¿Quiénes habían llevado a esta mujer? Los escribas y fariseos, que eran hombres sumamente religiosos, que por el hecho de tener un conocimiento vasto de las escrituras se creían superiores al resto de las personas. Pero podemos ver que a pesar de su amplio conocimiento de las escrituras, sus vidas, sus acciones no reflejaban que tuvieran a Dios en sus corazones. Porque podemos ver que traen a esta mujer sorprendida en adulterio y la ponen en medio. Recordamos que había ido todo el pueblo a escuchar las enseñanzas de Jesús. La expusieron públicamente, una vergüenza realmente tremenda para esta mujer, y expusieron su pecado a grandes voces. Dijeron que cuál había sido el pecado de esta mujer, algo que no era necesario, porque bien pudieron haber mantenido a la mujer en custodia y simplemente ir y decirle a Jesús la situación que estaba pasando con esta mujer. Pero estos hombres no lo hicieron así, y vamos a ver el verso 4 que dice: le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Aquí vemos cómo están exponiendo públicamente qué es lo que había hecho esta mujer. Y realmente este sentimiento de superioridad de los hombres les llevó a indignarse por el pecado de esta mujer, a pesar de que ellos también eran pecadores. Y realmente no podía imaginar el tono acusador de sus voces y sus miradas llenas de condena y de desprecio a esta mujer. Pero la maldad de estos hombres era tan grande en su corazón que su intención realmente no era defender la ley de Moisés. Su intención era poner a Jesús en un dilema, ya que si Jesús accedía a que dejaran libre a la mujer, entonces lo iban a hacer ver como si hubiera quebrantado la ley de Moisés, y lo iban a hacer ver como si estuviera solapando el pecado de la mujer. Pero si él les decía que la apedrearan, entonces le iban a hacer ver como alguien severo, como alguien cruel, y también quebrantar la ley romana, porque ya se les había quitado el derecho a los judíos de castigar por alguna ofensa religiosa. Así que aquí podemos ver que nuestro Dios, conociendo todo, conociendo las intenciones de sus corazones, y podemos ver que Él, siendo el príncipe de paz, no se ve perturbado, Él está completamente tranquilo. Y vamos a ver cuál fue la reacción de nuestro Señor Jesucristo en los siguientes versos del 6 al 7, por favor. Que dicen: mas esto decían tentándole para poder acusarle. Aquí podemos ver que realmente su intención no era defender la ley, sino para poder acusar de algo a Jesús y poder deshacerse de Él. Y vemos que dice: pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella.
Y aquí ya está la mujer atrapada en su pecado, en medio de muchísimas personas. Pero la acusación es simplemente una parte de la historia, porque realmente la ley mandaba que, pues aquí en el pecado del adulterio había dos culpables, el hombre y la mujer. Pero aquí, ¿dónde está el hombre? Aquí no estaba el hombre, simplemente llevaron a la mujer, e inclusive también para hacer la acusación de este pecado del adulterio tenía que tener una serie de pruebas súper minuciosas, donde se puede tal vez descartar que estos hombres lo que hicieron es realmente planear todo esto muy detenidamente. Y podemos ver al contrario, el contraste, nuestro Señor Jesucristo, cuál es su reacción. Y podemos ver el hermoso corazón de nuestro Señor Jesús, que a través de su perdón le ofrece nuevas posibilidades de vida a la mujer adúltera, no permitiendo que fuera sometida al criterio moral de sus acusadores, que le estaban permitiendo mayor libertad al hombre. Y aquí podemos confirmar para aquellos que dicen o creen que Jesús es machista, que Dios es machista o que la Biblia es machista, aquí estamos viendo que no es así, que nuestro Dios no es machista, que nuestro Dios nos ama siendo mujeres, que somos sumamente importantes para Él, que aquí nuestro Dios dice que debemos de ser tratadas como vasos frágiles, y aquí vemos cómo nuestro Señor Jesús está tratando a esta mujer como vaso frágil, que no tiene la misma reacción que estos hombres. Podemos ver su corazón, que Jesús, con un gesto tranquilo, lo único que hizo fue agacharse y comenzar a escribir en la tierra, comenzar a escribir en el suelo. No se sabe qué es lo que estaba escribiendo nuestro Señor Jesús, pero esto demuestra que realmente no estaba poniendo como mucha atención a lo que estos hombres estaban diciendo. Su reacción no fue alarmante como la de ellos, no fue de indignarse como la de estos hombres, sino que vemos que Jesús, siendo el único ahí que estaba libre de pecado, no se indignó como ellos y no le tomó por sorpresa la falla de la mujer. Y así como a esta mujer, también nuestras fallas no le toman por sorpresa a nuestro Señor Jesús. Incluso antes de ir a la cruz, obviamente Él ya sabía que íbamos a fallar, que íbamos a caer una y otra vez, que íbamos a ser muy necios, pero dice en Romanos 5:8 que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún siendo pecadores, no nos dijo que tuviéramos que tener un historial limpio para que Él muriera por nosotros. Aún siendo pecadores, Él fue a la cruz para salvarnos de nuestros pecados. Y vemos que también muestra su carácter, siendo justo y al mismo tiempo misericordioso. El pecado sabemos que sin duda merece castigo. A los estándares de nuestro Señor Jesús, a los estándares perfectos y divinos de nuestro Dios, el pecado merece castigo. A los estándares del mundo el pecado es aplaudido, a los estándares del mundo el pecado es un modelo a seguir, pero a los estándares de Dios el pecado es algo que merece castigo, y vemos en la palabra que la paga del pecado es la muerte. Y podemos ver que lo que estaba a punto de experimentar esta mujer precisamente era la paga de su pecado. Pero podemos ver que Dios le mostró su misericordia, pero también su justicia, que les permitió a estos hombres castigarla siempre y cuando lanzara la primera piedra aquel que no tuviera pecado, que también tuviera que ser castigado. Inclusive podemos notar que hasta a ellos les tocó la misericordia de nuestro Dios, porque claramente nuestro Dios era completamente apto para arrojar la primera piedra contra la mujer, pero también era completamente apto para arrojarle pedradas a estos hombres que también tenían pecado que les acusara. Y ahora vamos a continuar con el versículo 9, por favor. Vamos a ver que no fue necesario esto. Vamos a ver qué sucedió con estos hombres. Y dice, pero ellos, al oír estos, acusados por su conciencia, ¿por qué fueron acusados? Por su conciencia. Por su propia conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros. Esto quiere decir, de los más viejos hasta los más jóvenes, y quedó solamente Jesús y la mujer que estaban en medio. Recordemos que estaba siendo expuesta públicamente y ellos se encontraban en medio de toda la gente. Y ahora podemos ver
que nadie, absolutamente nadie acusó a estos hombres. Su propia conciencia les acusó de su pecado. Nadie los acusó, incluso Jesús no les acusó, no expuso su pecado como ellos expusieron de una manera tan humillante y tan vergonzosa el pecado de la mujer. Jesús no lo hizo de esta manera. Pero ellos mismos, por su propia conciencia, pudieron darse cuenta que su condición realmente no era mejor que la de la mujer adúltera. Y por causa de ello, uno a uno se iban. Ninguno quedó. Ninguno fue capaz de aventar la primera piedra. Ninguno pudo minimizar su pecado, porque a veces minimizamos o comparamos nuestros pecados con los de otras personas y decimos, no, pero yo no he pecado tanto. Yo sí digo mentiras, pero pues nunca he llegado al extremo de la fornicación. Yo sí digo mentiras, pero pues no, al adulterio nunca he llegado, pero el pecado es pecado y todos se toman en cuenta por igual. Pero estos hombres ni siquiera pudieron minimizar su pecado. Podemos ver que prefirieron soltar la piedra e irse. Y cuando solo quedaron Jesús y la mujer, aquí podemos ver también que en presencia de la condena humana, cuando la condena humana está en presencia de la perfección divina de nuestro Señor Jesucristo, esta condena se va. Y ahora vamos a continuar con los versos de 10 al 11, por favor. Que dicen: enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Y ella le dijo, ¿me ayudan a leer todas juntas la respuesta? Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Uno a uno de sus acusadores se van retirando, caen sus piedras al suelo, impotentes ante su propia imperfección. Yo creo que hasta se quedaron trabados de no poder satisfacer su cruel deseo de querer apedrear a esta mujer. Y Jesús, el único que tenía derecho de condenar a la mujer, se levanta, la mira y le dice: ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Y ella, yo creo que al ver que ya no estaba rodeada de esos hombres que querían apedrearla con sus piedras ya listas en las manos, ella le dice: ninguno, Señor. Qué dulce debió haber sido el sonido de estas palabras liberadoras, y qué dulce y confortante debió haber sido que para esta mujer, que ya estaba consciente de que merecía ser castigada conforme a la ley, ya estaba consciente de que estaba a nada de ser apedreada, y ante el justo juez recibe defensa y no condena. Ella se encontraba solamente ya con Jesús, contra el único juez justo, estaba delante de él, pero delante de él Jesús no la condenó. Lo que hizo fue primero inclinarse a la posición en la que estaba esta mujer. Al agacharse al suelo, él se inclina a la posición en la que estaba la mujer, identificándose con ella. Seguramente esta mujer estaba llena de vergüenza por lo que estaba sucediendo, y Jesús, siendo ese juez justo, le mostró una tierna calidez, porque no la juzgó, sino que la defendió. No la malmiró, sino que le habló con amor, que lo que había hecho era pecado, había sido pecado, porque le dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. Esto quiere decir, sí había pecado, pero le estaba dando la oportunidad de su perdón, de levantarse, pero ya no pecar más. Esta decisión dependía completamente de la mujer, si ella decidía tomar el perdón de Jesús o si ella decidía volver atrás, volver a pecar y volver a ser sentenciada. Pero Jesús en ese momento, sin dudarlo, le ofreció la oportunidad de irse para ya no pecar, para ya no estar esclavizada al pecado, sino para poder tener una vida nueva. Y es que el amor de nuestro Dios es benigno. Él no busca dañarnos, Él no va a buscar algo que vaya a dañar nuestras vidas. El amor de nuestro Dios es perfecto y benigno, y su voluntad para nuestras vidas es buena, es agradable y es perfecta.
Y vemos también el corazón de nuestro Salvador, que no vino a condenar, sino a salvar. Podemos ver en Juan 3:17 que dice que Él no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por medio de Él. Vemos que Él murió por nosotros siendo pecadores, y aún a pesar de eso, a pesar de que vio que íbamos a seguir fallando, vino al mundo y dio este plan maravilloso de salvación, no de condenación. Y así como esta mujer, nuestro Salvador nos hace la invitación de soltar nuestras piedras de juicio, porque muchas veces podemos llegar a ser como esos hombres religiosos que nos indignamos más por el pecado de otras personas que por nuestro propio pecado, cuando realmente todos compartimos la misma condición de pecadores delante de Dios, la misma condición de culpables, y no tenemos por qué indignarnos más por el pecado de otros, sino primeramente indignarnos por lo que hay en nuestras vidas, por el pecado que hay en nuestras vidas. Pero asimismo también nuestro Señor Jesús nos hace la invitación de abrazar su misericordia, porque a lo mejor también pudimos haber estado en la condición de esta mujer adúltera, que en algún momento pudimos por alguna falla encontrarnos en vergüenza, por alguna falla alguien te señaló, por alguna falla alguien te despreció, alguien te tomó el derecho de condenarte. Pero hoy nuestro Señor Jesucristo nos ofrece esta oportunidad de abrazar su misericordia para alejarnos del pecado, porque Él ha muerto por nuestros pecados, no para nuestros pecados. No es una licencia para que podamos continuar pecando libremente y Él continúe perdonándonos una y otra vez. Él ha muerto por nuestros pecados para que el pecado ya nos enseñoree de nosotros, porque si en nuestra vida se enseñorea el pecado, entonces eso nos llevará a muerte. Pero si en nuestra vida se enseñorea a Cristo, entonces tendremos vida y vida eterna, tendremos vida plena, vidas restauradas. Y podemos ver que la mujer adúltera no necesitó de un psicólogo para mejorar, no necesitó de un psicólogo para poder cambiar, para tener un cambio de vida, para tener un cambio de mentalidad. No necesitó un psicólogo para subir su autoestima o para decir, ay no, yo voy a ignorar las críticas de las personas, no les voy a hacer caso y me voy a enfocar en mí. Lo único que esta mujer necesitaba era nuestro Señor Jesucristo, y cuando tuvo este encuentro con su gracia, pudo tener la oportunidad de una vida nueva. Y ahora vamos a ver cómo es que fue el encuentro de María Magdalena con Jesús. Yo creo que a María Magdalena, esta historia, o la mayoría conoce a María Magdalena, pero porque la conocemos porque lloró cuando vio que no estaba el cuerpo de nuestro Señor Jesús, y ahora hoy en día, ya cuando alguien llora, dicen, ah, lloras como María Magdalena. Pero realmente Magdalena no significa la que llora, cosas así. Magdalena es porque María era de Magdala. Así que vamos a ir a Lucas 8, versículos 1 al 3. Y vamos a leer los primeros dos, que dicen: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Aquí nuevamente podemos ver que nuestro Señor Jesucristo era ese vocero celestial que se encontraba predicando las nuevas de salvación, pero se encontraba predicando juntamente con sus amigos, junto con sus discípulos. Y es algo maravilloso que nuestro Señor Jesucristo, cuando nos ofrece su perdón, pasamos de ser extranjeras, de ser sus enemigas, de estar destituidas de su gloria, a poder ser llamadas sus hijas, a poder ser llamadas sus amigas y a poder ser coherederas juntamente con Él. Y vemos que Él se encuentra con sus discípulos, pero no solamente con sus discípulos, sino también con mujeres que habían sido sanadas por Jesús. Entre ellas estaba María Magdalena, y aquí podemos ver que María Magdalena fue sanada de ¿cuántos demonios? De 7 demonios, o sea que María Magdalena sí estaba un poquito densa.
Ella sí estaba severamente mal. No sabemos la causa del por qué tenía tantos demonios y jugó Charlie Charlie o trató de cantar una canción en inglés. No sabemos cuál fue la razón, la Biblia no nos da más detalles, pero lo que sí nos muestra de María, lo que sí se adentra más en mostrarnos la Biblia acerca de María, es que después de ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo, de recibir la libertad por parte de nuestro Señor Jesucristo y por lo consiguiente su perdón, María Magdalena tuvo una experiencia completamente personal con nuestro Señor Jesucristo. Esta mujer que había enfrentado su propio equipo de demonios, ahora la vemos siguiendo a Jesús como su fan número uno, en la primera fila. Yo creo que esta mujer jamás se hubiera imaginado, jamás le hubiera pasado en la mente haber podido ser parte del círculo que estaba cerca de Jesús, cerca de ese Salvador majestuoso. Yo creo que jamás se lo imaginó, y ahora vemos esta María que se encontraba en una situación realmente perdida, porque las personas que tienen posesión demoníaca ya no tienen control de sí. Y ahora podemos ver que ella está siguiendo al Salvador del mundo. Y podemos ver que no solamente es María. Ahí dice que había otras mujeres. Y vamos al versículo 3, por favor. Que dice: Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Podemos ver que aparte de María había más mujeres, y entre ellas era Juana, la señora influyente, esposa del intendente de Herodes. Y ahora estas mujeres influyentes no solo estaban escuchando las palabras de nuestro Señor Jesucristo, sino que estaban respaldando con sus bienes, con su dinero y con su servicio el ministerio de Jesús. Aquí podemos ver que también las mujeres no son excluidas del servicio de Dios. No tenemos menor importancia ante nuestro Dios. Estamos viendo que el trabajo de estas mujeres, el ministerio, el servicio de estas mujeres está siendo reconocido. Y podemos ver que había mujeres que servían con la misma importancia para nuestro Señor Jesucristo. Y ahora vamos a ver qué más le sucedió a María después de tener ese encuentro con Jesús. Vamos a Marcos 16:9, por favor. Y dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. La resurrección de Jesús es un hecho que revolucionó el mundo, y que hasta la fecha es un hecho sumamente importante del que se tiene más evidencia histórica. Y podemos ver que de este hecho maravilloso, la primera testigo, ¿quién fue? Fue María Magdalena. La Biblia no nos detalla acerca de su pasado de María Magdalena. La Biblia nos detalla lo que pasó después del encuentro de María Magdalena con Jesús. María terminó formando parte del círculo más íntimo de aquellos que apoyaban a Jesús, y ella fue testigo de la crucifixión de Jesús. Pero no solamente de la crucifixión de Jesús, fue testigo también de su sepultura, fue testigo de la tumba vacía y fue testigo de la resurrección. A pesar de que el testimonio de las mujeres anteriormente no era validado, y que podemos ver que María tenía un pasado un poco turbio, y que tal vez por eso muchos no confiaban en ella, pero aquí podemos ver que nuestro Señor Jesucristo sí confió en ella, porque le hizo testigo del hecho más importante, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tal vez María pudo haber padecido rechazo por su condición, pero Jesús le ofreció perdón y también cercanía. Y es algo que Jesús nos ofrece a nosotros. Jesús no busca rechazarnos y tampoco estar lejos de nosotros. Él ha rasgado el velo para que todos podamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Él busca una relación cercana con nosotras.
podemos ver que a pesar de no ser merecedoras de su perdón, nos muestra un amor incondicional que nos ofrece su perdón, no con la condición de que tengamos un historial limpio. Él nos ofrece su perdón a todo aquel que en Él crea. En Juan 3:16 vemos que nuestro Señor Jesucristo dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Y hoy podemos ver que a través de estas historias encontramos una invitación divina a experimentar la gracia transformadora de nuestro Dios. Al igual que la mujer adúltera y que María Magdalena, podemos encontrar perdón, podemos encontrar redención y podemos encontrar un propósito significativo aún en medio de nuestras luchas y fallas. Nuestro Señor Jesucristo no nos ha prometido tampoco vidas fáciles. Incluso dice, en el mundo pasaréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Al abrazar la gracia y permitir que Dios trabaje en nuestras vidas, podemos ser instrumentos de cambio para nuestro entorno y llevar esperanza a aquellos que necesitan escuchar el mensaje de amor y redención de nuestro Señor Jesucristo, porque así como nosotros, nuestro Señor nos encontró necesitadas, así como nosotros necesitábamos escuchar esas palabras, esas dulces palabras de liberación, esas dulces palabras de consuelo, así también en nuestro alrededor hay muchísimas mujeres, y yo creo que en tu entorno, en tu trabajo, en la escuela, inclusive en tu propia familia, puede haber muchísimas mujeres, puede haber personas que necesitan de Jesús. Y si Jesús ya ha tocado tu vida, ya le has aceptado como tu Señor y Salvador, el propósito no es simplemente que llevemos un título de cristianos. El propósito, como nos lo mostró nuestra hermanita Eileen, es expandir. Nosotros tenemos que llevar el mensaje de Dios, que ser ese reflejo de la luz de nuestro Señor Jesucristo para todo aquel que nos rodea, que a través de nuestras vidas podamos reflejar el amor incondicional y el amor tan precioso de nuestro Señor Jesucristo. Y también debemos de recordar que somos amadas muchísimo más allá de nuestros errores. El amor de nuestro Señor Jesucristo sobrepasó nuestras fallas, fue más allá, y podemos también encontrar fuerza en Dios para vivir una vida transformada. Dios es quien nos da ese deseo de poder hacer lo que Él le agrada. Podemos poner Filipenses 2:13, por favor. Que dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Él es el que trabaja con nosotros y nos pone el deseo de hacer las cosas que a Él le agradan, de poder hacer su buena voluntad. Y ahora, para finalizar, te invito a que vayamos a Salmo 103, versículos 1 al 3, y te voy a invitar a que estos versículos los leamos juntas. ¿Qué te parece? Empezamos a la cuenta de 3, 2, 1. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. Realmente razones para alabar a nuestro Dios nos sobran muchísimas. Y aquí podemos ver que el salmista, en este salmo, se lista una serie de beneficios que nuestro Dios nos da, nos corona de favores y misericordias, pero podemos ver que empieza listando estos beneficios con Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que perdona todos tus pecados. Y es que el mayor beneficio que hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo ha sido su perdón. Y así como lo dice el Salmo, que dice, y no olvides ninguno de sus beneficios. Esto es algo que no debemos de olvidar, que hoy cada uno de nuestros días, nuestra vida, bendiga a Dios, bendiga al Señor, y no olvidemos ninguno de sus beneficios.
Dile a la que tienes a un lado, no olvides ninguno de sus beneficios. Que nuestra mente y que nuestro corazón jamás olviden las palabras de vida que hoy nos ha dado nuestro Señor Jesucristo, pero también que jamás olviden y que jamás tomemos por sentado y tampoco por menos lo que Él ha hecho por nosotras, y que el mayor beneficio que hemos recibido de Él es su perdón, que dice, vemos en el Salmo que dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. Él nos da sanidad no simplemente física, si Él así lo quiere en su voluntad, sino también sanidad espiritual. A través de su perdón podemos encontrar la sanidad más importante, que es la sanidad espiritual. Amén. ¿Qué te parece si oramos para cerrar el tiempo? Bendito Padre hermoso, te damos gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros, Señor. Gracias por ese beneficio tan grande de tu perdón, bendito Padre, que a pesar de que no lo merecíamos, que estábamos muy lejos, Señor, de poder ser candidatas para tu perdón. Padre, tú nos miraste con compasión y con misericordia, Señor. Tú has engrandecido tu misericordia para con nosotras, Padre. Y te damos gracias, Señor, porque nos das el privilegio y la oportunidad, Señor, de estar hoy en tu presencia, de poder estar escuchando tus palabras de vida, de poder estar escogiendo la mejor parte, Señor, de poder estar aquí, Señor, bendito Padre, para que seas tú saciando por nuestras vidas, porque sabemos que tú eres completamente suficiente para nosotros, Señor. En este día, Señor, te pedimos que seas tú ayudándonos a caminar, Señor, en tu perdón, a caminar, bendito Padre, con mujeres perdonadas, que nuestra respuesta a ese maravilloso perdón, Señor, sea obediencia, que nuestra respuesta hacia ese maravilloso perdón sea corresponder tu amor, bendito Dios, que nuestras vidas reflejen tu amor, que nuestras vidas reflejen, Señor, tu misericordia, Señor, que nuestras vidas reflejen lo poderoso y lo grande que eres, Padre. Te damos gracias por este momento, Señor, y ponemos nuestras vidas en tus preciosas manos, Señor, y te rogamos, Señor, que seas transformando nuestras vidas y que seas poniendo en nuestros corazones el querer como el hacer para cumplir tu buena voluntad. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús y para que Jesucristo sea glorificado en nuestras vidas. Amén.